Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del ciclo de conferencias La muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios, organizado por la Real Academia de esta ciudad y que en su primera edición está abarcando de la prehistoria al ocaso de la ciudad romana. Si en las sesiones anteriores nos habíamos centrado en cuestiones más generales sobre el mundo funerario romano, caso de la legislación, creencias, topografía, escultura y epigrafía, hoy tenemos dos conferencias en las que se nos va a permitir acercarnos a cuestiones algo más concretas. Es el caso de la necrópolis septentrional de la Córdoba romana, llanos del Pretorio y jardines de la agricultura, y la vida eterna, el ajuar tipo de las necrópolis romanas cordobenses. Ambas conferencias están a cargo de sendos arqueólogos profesionales que destacan por tener una importante actividad investigadora y una vinculación con la vida académica. Es el caso de Manuel Rubio Valverde, licenciado en Historia por la Universidad de Granada, donde también cursó el máster en Arqueología Prehistórica del mundo antiguo y medieval. Esta formación le permitió acceder a un mercado laboral en el que, cuenta en su haber con 20 intervenciones en las que ha participado como técnico y 15 como director, no solo en Córdoba capital, sino también en algunos puntos de la provincia. Una actividad que en estos últimos años, sobre todo, ha estado vinculada a la empresa Arqueocúrtuba. Pero, como decía, Manuel Rubio destaca también por su importante labor investigadora y ha participado o publicado más de 20 artículos en algunas revistas de cierto impacto nacional, como es Anales de Arqueología Cordobesa, Arqueología y Territorio, Rómula, pero tal vez entre todas podamos destacar la revista Céfirus, donde dio a conocer los resultados de la necrópolis de Llanos del Pretorio y que, con el tiempo ha permitido estos avances constituirse en una monografía publicada por la prestigiosa editorial italiana Edipuglia, en la que Manuel Rubio aparece como coordinador junto al profesor Desiderio Vaquerizo y una servidora. En este caso, esta monografía pone de relieve la importancia de estas colaboraciones entre la empresa y el mundo académico, entre el mundo profesional y la academia. Gracias a este proyecto pudieron participar en el mismo multitud de investigadores especializados en cada uno de los aspectos necesarios para un análisis multidisciplinar y como hasta ahora nunca se había hecho de una necrópolis romana. En el caso de Sonia Vargas Cantos, ella ha estado siempre vinculada a la Universidad de Córdoba, tanto por su formación como licenciada, también los cursos de doctorado que realizó en su momento, pero sigue estando vinculada actualmente, ya que sigue desarrollando su tesis doctoral centrada en los complejos cerámicos altoimperiales. Y es que si por algo se conoce en el mundo de la investigación a Sonia Vargas es por sus importantes aportaciones a los estudios cerámicos, una disciplina desde luego bastante árida para todos aquellos que se quieren acercar a ella, pero de indudable valor. Hoy día la arqueología no se puede entender sin un exhaustivo estudio cerámico que no solo permita adscribir culturalmente los hallazgos, sino, tal vez más importante, poder acotarlos en su cronología. Además, como arqueóloga profesional, destaca su faceta durante los años en los que estuvo activo el convenio entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad de Córdoba, de la que ella, de este convenio formaba parte, no solo como directora de multitud de actividades arqueológicas preventivas en la ciudad, sino también como apoyo a sus compañeros en ese repertorio cerámico. Una cerámica que le llevó ya en su momento a colaborar con la publicación de la Necrópolis de la Constancia junto a los profesores Desiderio Vaquerizo y José Antonio Garriguet, y que también le ha permitido formar parte de ese equipo multidisciplinar que ha terminado recientemente sus conclusiones sobre la necrópolis del Pretorio, en este caso acompañada por Liliana Hernández, otra compañera también especialista en la materia. No quisiera terminar sin hacer una referencia a la última faceta profesional que está desarrollando Sonia Vargas,
ya no solo como arqueóloga, sino como intérprete del patrimonio, vinculada más a la gestión cultural, con algún contrato en Arqueología Somos Todos o desarrollando sus propias líneas de trabajo como intérprete o guía de la Mezquita Catedral. Les dejo con ellos porque seguramente les va a sorprender mucho los aspectos que hoy van a relatar aquí, que nos van a permitir profundizar, como digo, un poquito más en algunos sectores específicos de la Córdoba romana o en cuestiones rituales como las del ajuar, que ya en su momento Sonia Vargas le permitió establecer una especie de ajuar tipo para Córdoba que poco a poco parece que se va repitiendo en otros sectores funerarios, no solo de la capital cordobesa, sino también de la propia Bética romana. Buenas tardes a todos y les dejo con los conferenciantes. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Real Academia su invitación para participar en este ciclo, especialmente a la coordinadora del mismo, a la doctora Ana Ruiz. Y bueno, pues sin más dilación paso a comentarles un poco el tema de mi charla. En este caso vengo a hablarles de la necrópolis septentrional de Córdoba y de la evolución que ésta tuvo entre los siglos I y III y IV. Para ello, analizaremos los resultados de dos intervenciones arqueológicas desarrolladas en los últimos años, una en los llanos del Pretorio y otra en los jardines de la agricultura. Los llanos del Pretorio, como todos ustedes sabrán, se sitúan poco al norte de los jardines de Colón, justo prácticamente enfrente de los aparcamientos de la actual sede de la Diputación, mientras que los jardines de la agricultura pues, se sitúan justo al sur de la Avenida de América y en ellos pues, actualmente se sitúa la sede de la Biblioteca Pública del Estado. Esperamos que se inaugure ya en próximas fechas. Ambos solares fueron objeto de diferentes intervenciones. En el caso de Llanos del Pretorio, se llevó a cabo una primera actividad arqueológica preventiva y un primer seguimiento en los años 2007 y 2008, que fueron dirigidos por la arqueóloga Rocío Peña. La crisis del ladrillo interrumpió los trabajos en el solar y no fue hasta 8 años después cuando se retomaron para concluirlo. En este caso, el trabajo también conllevaron un seguimiento arqueológico, en este caso dirigido por mí. Fue en el transcurso de este segundo seguimiento arqueológico cuando se documentó el sector de necrópolis. Por su parte, en los jardines de la agricultura se llevaron a cabo dos intervenciones arqueológicas. Una primera, una actividad arqueológica preventiva, en el año 2009, dirigida por la arqueóloga Fátima Castillo, que contó con la asistencia como técnico de Rafael Clapés, y un posterior seguimiento arqueológico en el año 2015, también dirigido por Fátima Castillo, en el que participaron como técnicos Rafael Clapés, Manuel Rodríguez, Luis Tobar y yo mismo. En primer lugar, voy a tratar el tema de la topografía. En el caso de Llano del Pretorio, cuya imagen les muestro, pues se trataba de un sector perfectamente planificado y organizado en torno a una vía funeraria a la que habrían fachadas dos líneas de recintos funerarios. Si cogemos el plano de la intervención, pues vemos como el sector quedaba cerrado al sur por un gran muro que alternaba la mampostería y la sillería, trabada con barro, y el sector pues se organizaba a partir de una vía funeraria. De esta vía documentamos un tramo de 28 metros de largo y presentaba una anchura de 8 pies romanos. Estaba pavimentada con picadura de sillar de calcarenita. Al sur de la vía localizamos una primera línea de recintos
de la que excavamos parte de 8 recintos, más el espacio ocupado por un noveno que había sido arrasado totalmente. Estos recintos presentaban un tamaño estándar de 12 pies cuadrados, es decir, 12 por 12 pies. Este tamaño casa a la perfección con el reflejado en sendas inscripciones localizadas en los recintos F y G y que aludían precisamente pues, al tamaño de estos recintos, 12 pies. Al norte de la vía documentamos una segunda línea de recintos, en este caso documentamos 5. 3 de ellos tenían las mismas dimensiones que los de la batería sur, es decir, de 12 por 12 pies, pero 2 de ellos se salían por completo de la norma. En este caso, pues interpretamos que se trataba de un espacio en origen abierto, no ocupado por recintos, y que en un momento posterior pues fue ocupado por enterramientos ante la falta de espacio para enterrarse. Es decir, para ello pues el espacio se dividió en 2 mitades exactas y bueno, pues comenzaron a enterrarse allí en este espacio. Al norte de esta segunda vía tendríamos, de esta segunda línea de recintos tendríamos una tercera línea, de la que solamente documentamos parte de los recintos, muy poquito del denominado recinto y un poco más del recinto P. Aunque es poco el espacio excavado de ellos, nos permite plantear la existencia de una segunda vía al norte de ellos. ¿Por qué? Porque el recinto P apareció cerrado, los 3 laterales que documentamos estaban cerrados con muros de mampostería. Por lo tanto, pues, la entrada al mismo se efectuaría desde el norte, seguramente pues, desde otra vía. En el caso de los jardines de la agricultura, pues la topografía es totalmente diferente. El sector, pues este sector de necrópolis se situaba en las inmediaciones del paleocauce del Arroyo del Moro, que se documentó durante la intervención. Al oeste del mismo se documentaron 33 enterramientos, mientras que al este del mismo se documentaron solamente 2. La causa es que en la parte este se localizaba una construcción previa, cuya funcionalidad desconocemos, y que posteriormente fue incluso reaprovechada como lugar de enterramiento, como más adelante veremos. En el caso del sector oeste, que es el que aquí les muestro, bueno, pues se trata de una topografía totalmente anárquica, en la que no hay ningún tipo de orden, los enterramientos se colocan sin ninguna organización, incluso las orientaciones de las tumbas son también muy variadas. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre el tema de la topografía? Bueno, pues en el siglo I pues, se trataría de una topografía muy planificada, organizada ortogonalmente y a partir de vías de función estrictamente funeraria y recintos funerarios. Esta organización tan planificada se ha documentado en otros sectores de la necrópolis septentrional, como por ejemplo el excavado por Elena Salinas en la calle de Ramán III, el excavado por Eduardo Ruiz en el solar de la antigua de la Costa, en Avenida de la Joyería por Agustín López. En el caso de los sectores de Ramán III y Ollería, pues ahí pues pudo verse como esta organización tan planificada, digamos que salta por los aires a partir incluso del siglo II, y las vías
las vías empiezan a ser ocupadas como lugar de enterramiento y los recintos son reocupados e incluso los enterramientos pues afectan a tumbas previas. Ya en los siglos III y IV, bueno, pues lo que hemos visto en los jardines de la agricultura, se trata de una topografía anárquica, sin ningún tipo de organización. En este caso, pues empiezan a ocuparse zonas que no estaban ocupadas anteriormente como zonas de necrópolis en nuevo, y también se reocupan espacios y edificios que en un primer momento pues tenían otra función. El caso que les comentaba de la construcción documentada en los jardines de la agricultura en el sector este, cuya continuación fue excavada por Agustín López en Avenida de Cervantes 22. En este caso se trataba de un edificio que perdió su funcionalidad inicial y que fue reocupado por enterramiento. En el caso de los jardines de la agricultura, pues esta reocupación fue documentada gracias a una tumba que reaprovechaba una canalización previa. El cuerpo fue enterrado en el interior de la canalización. Pasando al tema del ritual, en Llanos del Pretorio encontramos enterramientos tanto de cremación como de inhumación. En el caso de los enterramientos de cremación, son los mayoritarios, habiéndose documentado más de medio centenar de tumbas. Estas cremaciones pues se llevaban a cabo en ustrina, como el que les muestro en la parte superior, que se localizaban en la parte central de los recintos. Cada uno de los recintos documentados en Llanos del Pretorio, o prácticamente la mayoría, contaban con un ustrino propio. Estos ustrinas pues se reutilizaban, fueron utilizados varias veces, y para ello, pues una vez recogidos los restos óseos resultantes de la cremación, los restos de la pira eran cubiertos con una capa de arcilla o de cal y pues volvía a usarse. En el caso de los restos óseos, bueno, pues una vez recogidos, pues la mayoría de ellos fueron depositados en una de tradición ibérica, como las que aquí les muestro, de las que hemos documentado 4 tipos, uno de ellos incluso con 2 subtipos, dependiendo del remate de la parte superior, o también en urnas de piedra, como también las que les muestro. En este caso, pues eran cajas compuestas por una tapadera y una caja de diferentes tamaños y con diferentes remates en las tapaderas. El caso de las inhumaciones, bueno, pues solamente se han documentado inhumaciones infantiles de individuos pues recién nacidos de muy pocos meses. Mientras que en el caso de las cremaciones, pues se han documentado individuos de cualquier edad. Por su parte, en los jardines de la agricultura, pues solamente documentamos inhumaciones. Se trataba de enterramientos muy simples, siempre fosas excavadas en el terreno que podían presentar o no cubierta, como esta que les muestro, una cubierta de teula. Y solamente hay un par de casos más excepcionales, el que ya les comentaba del enterramiento que reaprovechaba una canalización previa, y el que les muestro aquí, en el que el cadáver fue introducido en un sarcófago de plomo, cuya tapa pues presentaba decoración vegetal. Pasando al tema de los ajuares, en Llanos del Pretorio se documentaron ajuares en 33 de las 64 tumbas con restos humanos. Los más numerosos eran los ungüentarios de vidrio, de los que excavamos prácticamente una treintena,
de los que destaca pues el perfecto estado de conservación que presentaba. La cerámica también forma parte de los ajuares. Documentamos 3 conjuntos de cerámica tipo Peñaflor, de la que creo que mi compañera Sonia Vargas en la siguiente conferencia pues nos hablará largo y tendido, aunque también aparecieron pues ajuares de cerámica común o de paredes finas. También destaca el hallazgo como ajuar de una moneda, en este caso que presentaba un orificio para llevarla colgada. También muy abundantes son los elementos de adorno personal, como aquí les muestro solamente algunos de ellos. En la parte superior pues tenemos un fascino en pasta vitrea, la parte central un pequeño escudo, un escutum, tallado en asta de ciervo, y en la parte inferior pues la cabeza de un Apus crinalis. Por último también destaca la aparición de numerosos clavos en una de las tumbas, en este caso clavos de muy pequeño tamaño. En los jardines de la agricultura, bueno, pues vemos que en el tema de los ajuares se repiten bastante. No tanto en el número en el que aparecen en uno y en otro lado, pero sí en los tipos de ajuares. Por ejemplo, los ungüentarios que veíamos en Llanos del Pretorio aquí también aparecen, aunque solamente recuperamos un único ejemplar. La cerámica también es usada como ajuar, en este caso cerámica común, cerámica tipo Peñaflor para en esta tecnología pues ya había desaparecido por completo. Las monedas son bastante más comunes que en Llanos del Pretorio, aparecieron en varios enterramientos. Los elementos de adorno personal también hicieron acto de presencia. Les muestro, por ejemplo, un pequeño espejo, 2 cuentas de collar y varias agujas. Y también pues varios enterramientos contaban con clavos. En el caso de las monedas y los clavos, nos introducen un poco en el tema de ciertos rituales. Con respecto a las monedas, pues siempre se ha aludido al pago de los a Caronte para explicar su aparición. En el caso de los clavos, pues bueno, siempre se ha aludido a un par de explicaciones. Bien que pudiera tratarse de restos del ataúd, o bien que se tratara de clavos con un componente ritual. En este caso sería de clavos que estaban, pues como su nombre indica, clavados en el cuerpo del difunto. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, pues en este caso el cadáver se sujetaba con clavos ante el temor de que pudiera volver al mundo para vengarse. ¿Por qué podría volver para vengarse? Bueno, pues bien porque en vida fue maltratado, porque murió demasiado joven, o incluso pues, porque fue asesinado. En este caso, bueno, pues los clavos cumplirían una doble función. Por un lado, protegían al muerto también de los malos espíritus, pero por otro protegían a los vivos, porque claro, lo que hacían era inmovilizar al difunto ante su posible vuelta. Otro culto bastante interesante, documentado en Llanos del Pretorio,
es el posible culto a Mana Genita. Mana Genita es una diosa mencionada muy brevemente por Plutarco y por Plinio, y se trataba de una divinidad que estaba relacionada con los partos y con los recién nacidos. En su honor, pues se llevaban a cabo sacrificios de perra o de cachorro. Y mientras tanto, mientras se llevaba a cabo estos sacrificios, pues se decía que de todo lo que nace en la casa, nada llega a ser bueno. En este caso, bueno sustituiría a muerto, que era una palabra que procuraban no pronunciar. En el caso de Llanos del Pretorio, bueno, pues documentamos dos enterramientos cuyo análisis zooarqueológico, llevado a cabo por el doctor Rafael Martínez, pues arrojó los resultados de que se trataba de una perra, además embarazada, y de un cachorro de muy corta edad. Fueron enterrados en solitario, sin estar en relación con ninguna tumba humana. Y bueno, pues creemos que podría tratarse de sacrificios relacionados con el culto a Mana Genita. En el caso de estas dos tumbas, en los dos recintos en los que se hallaron, se han hallado también diferentes enterramientos infantiles de niños recién nacidos muertos, y podría tratarse de un sacrificio realizado después de la muerte de algunos de estos recién nacidos, pues para pedir que ese mal parto pues no volviera a repetirse. También tenemos otro tipo de culto, en este caso a las divinidades infernales. En este caso, pues este culto lo conocemos gracias a la aparición de 3 tablillas de maldición, 3 tablas de bendición, que fueron documentadas en 2 recintos de Llanos del Pretorio. Hay varios tipos de decisiones, como comentó el profesor Vaquerizo en su intervención de estos días atrás. No voy a pararme a comentar cada uno de los tipos. Solamente comentar que en el caso de las de Llanos del Pretorio apareció una decisión judiciaria. En este caso, pues la persona que la encargó pues se enfrentaba a un juicio que probablemente no llevaba las de ganar, y pues en esta tablilla pues lo que pedía era que los diferentes testigos, a los que nombra por su nombre para que estas divinidades no se equivoquen, pues pide al que algunos se queden mudos y otros pues que directamente yazcan muertos, y de que se mueran y por lo tanto pues no puedan testificar. En los otros dos casos, pues se tratan de 2 listas de nombres cuya maldición pues suponemos que el mago pues pronunció en voz alta y que pues no quedó escrita en la tabla. El caso del edificio C es muy curioso porque a esa lista de nombres aparece la frase Annai Kisut, es decir, toda esa lista de nombres son Annai, que son Annai. Por lo tanto, se trataría de toda una serie de personas que bien serían libertos o esclavos de la familia de los Annai, de la familia de los Semka. Para terminar, bueno, pues quería comentar
¿quiénes fueron aquí enterrados en estos dos sectores de necrópolis? En ambos casos, pues se trata de personas de un estamento social bajo, con enterramientos pues muy simples. En el caso de Llanos del Pretorio, se excavaron 64 tumbas con 65 individuos, y de ellos se cuenta con un estudio antropológico completo, llevado a cabo por los doctores Manuel Polo y Elisa García. El estudio antropológico pues, nos indica que el 26% de las personas allí enterradas pues, tienen entre 0 y 6 años, el 6,15% entre 13 y 20 años, la gran mayoría, un 64%, más de un 64%, tenían entre 20 y 40 años, y solamente un 3% tenían más de 40 años, entre 40 y 60, pero ninguno pasaba de los 60 años. Con respecto al sexo, bueno, pues un 46,3% eran mujeres y un 35,2% eran hombres. El resto no pudo determinarse de edad. En el caso del sexo, está referido a los enterramientos de cremación, puesto que en las inhumaciones infantiles no es posible discernir si se trata de hombres o mujeres. En el caso de Llanos del Pretorio, incluso conocemos la identidad de una de las personas enterradas. En este caso se llamaba Basa. La conocemos gracias a la inscripción que su marido le dedicó. Y bueno, pues sabemos que en este caso Basa pues falleció con 35 años. La inscripción estaba embutida en un cipo de calcarenita, y una vez retirado el cipo para su depósito en el museo, bueno, pues la tumba estaba debajo. En este caso se trataba de una urna de tradición indígena, y bueno, pues el estudio antropológico pues efectivamente confirmó que se trataba pues de una mujer de ese rango de edad. En el caso de los pues se excavaron 35 tumbas con 35 individuos. Sin embargo, aquí solamente contamos con el estudio antropológico de un único individuo. Se trata del individuo que apareció en el sarcófago de plomo, y este estudio antropológico fue llevado a cabo por la antropóloga Úrsula Tejedor. Gracias al mismo, bueno, pues sabemos que se trataba de un hombre que tenía entre 23 y 27. Bueno, pues por mi parte nada más. Reiterar mi agradecimiento a la Real Academia y a la doctora Ana Ruiz por invitarme a participar en esta jornada, y bueno, espero que la charla haya sido de su interés. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera agradecer antes de nada a la profesora doctora doña Ana Ruiz Osuna por la amabilidad que ha tenido a la hora de invitarnos a este ciclo sobre la muerte en Córdoba, creencias, ritos y cementerios. Para mí es una oportunidad el poder traer aquí el resultado de varios años de trabajo acerca del estudio del ajuar funerario de muchas tumbas pertenecientes a algunas necrópolis cordobenses. Y sobre todo quisiera agradecerles también a ustedes su presencia en estas circunstancias
tan peculiares, y espero siempre desde un punto de vista divulgativo que les guste la presente comunicación. Con nuestra participación queremos incidir en la importancia que tiene el material cerámico, no solamente en las propias necrópolis, en las tumbas, sino también en todo el ritual, ¿no? No solamente se va a colocar este material cerámico como ajuar, sino que lo vamos a encontrar en la propia pira funeraria. Vemos una imagen de un difunto sobre esta pira y cómo, aparte de las guirnaldas que decoran la pira, vamos a encontrar toda una serie de elementos de cerámica destinada a contener aceite, vino, ofrenda, y cómo precisamente este material cerámico permite el desarrollo del ritual. Decir también con esta siguiente imagen en que una vez que se ha desarrollado esa cremación del individuo, tiene lugar la recogida de los restos, de las cenizas, de los huesos y su depósito en una urna. En el interior de esa urna, en ocasiones vamos a encontrar el ajuar que se coloca, ungüentarios en vidrio, ungüentarios también en ocasiones en cerámica, pero también los vamos a encontrar, como vamos a ver en las imágenes siguientes, en el exterior de la urna, y se van a recoger también los restos de la pira funeraria y se van a colocar junto a la urna. Ello ha dado lugar, como vamos a ver más adelante, como parte de estos elementos cerámicos, los vamos a encontrar en ocasiones fragmentados y quemados, porque han sido precisamente recogidos de la pira. Y bueno, no solamente los vamos a encontrar en el ritual de la incineración, también en la inhumación. Aquí vemos una imagen de cómo el difunto amortajado es introducido en la fosa revestida con tégula. Y bueno, vamos a encontrar también, aunque nos sorprenda, material cerámico depositado en el interior de estas inhumaciones. Con esta imagen queremos ilustrar el amplio elenco, ¿no?, de tipología de enterramiento, tanto correspondiente a la cremación como a la inhumación, desde fosas sencillas, fosas revestidas, diferentes contenedores, ánforas, urnas. Precisamente esa amplia variedad a la hora de enterrarse, que posiblemente se deba a la propia elección del difunto, vamos a encontrar también diferentes opciones a la hora de elegir el ajuar funerario para depositarlo en la tumba. Este contexto del que venimos hablando, este contexto arqueológico de la necrópolis, si trasladamos esa evidencia a la ciudad de época romana con esta imagen, queremos representar precisamente el trazado de Colonia Patricia Córdoba, el trazado de la ciudad romana, y van a ver ustedes el anfiteatro y también el desarrollo del circo, y una serie de trazados, de líneas que corresponden a las vías principales y a las vías secundarias. El punteado responde también a la evidencia funeraria detectada en la ciudad. Ya saben ustedes que todos los enterramientos, todas las tumbas, por la ley de las 12 tablas, se van a disponer fuera de las murallas de la ciudad. Por lo tanto, es muy interesante comprobar una serie de elementos. En primer lugar, si delimitáramos toda la zona punteada, apreciamos
con respecto al trazado de la ciudad romana, como la ciudad de los muertos es mucho más amplia que la ciudad de los vivos. Todo el desarrollo de estas manifestaciones funerarias han aparecido en puntos alejados de la ciudad y da buena cuenta de que estamos no ante una ciudad cualquiera, sino ante una capital de provincia de la Bética, y que va a tener una población realmente amplia, y eso va a ocasionar, precisamente como veremos en las conclusiones, que encontremos una gran casuística en la formación de los ajuares funerarios. En la presente diapositiva hemos querido reflejar con distinta coloración los sectores funerarios de la ciudad, tanto el septentrional como el occidental, oriental o meridional. El extenso punteado refleja las intervenciones arqueológicas con hallazgos funerarios desarrollados en la ciudad, y hemos querido recordar algunas intervenciones que han sido pues realmente espectaculares, muy interesantes, como por ejemplo la de la avenida de las Ollerías, ¿no? No se han podido estudiar todas las intervenciones de la ciudad, sí algunas de ellas, las que cuando aparecieron o se realizaron el hallazgo de tanto monumentos funerarios como los enterramientos, era idóneo su estudio. Un ejemplo de ello sería la Constancia, que realmente pues aparecieron tumbas tanto de incineración como de inhumación, muy interesantes. El pretorio, que hemos tenido ocasión de estudiar hace poco, el hallazgo de Maxa, un recuerdo muy especial a Camino Viejo de Almodóvar. En fin, son intervenciones que el material arqueológico ha aportado luz sobre esa idea de ajuar tipo. Y aquí tenemos precisamente en esa idea de ajuar tipo las intervenciones arqueológicas que más luz han arrojado sobre este aspecto. Como hemos indicado, la necrópolis de la Constancia fue la primera de ellas que fue analizada y que puso sobre la pista, ¿no?, de la presencia de un patrón en el desarrollo de estas necrópolis altoimperiales, y fundamentalmente centrada en el siglo I, en época Julio-Claudia. Esta necrópolis fue estudiada y publicada, salió a la luz en el 2004, y desde aquí queremos agradecer a su arqueólogo director, don Eduardo Ruiz Nieto, que tuvo la amabilidad de ceder la información para desarrollar la pertinente investigación arqueológica, de la mano también del profesor y catedrático don Desiderio Vaquerizo y del profesor don José Antonio Garriguet, que junto a la que aquí suscribe esta línea o estas palabras, hicimos el estudio completo de la necrópolis. Para los más profanos en la materia, indicarles que bueno, pues la necrópolis, el cementerio, se va a organizar normalmente en recintos funerarios, en espacios donde vamos a encontrar las tumbas tanto de incineración como de inhumación. Podríamos decir que nuestras prácticas funerarias se asemejan de nuevo a las prácticas del mundo romano, puesto que durante un periodo, no hace mucho, la incineración no se contemplaba, se hacía directamente siempre la inhumación.
Bueno, pues en el siglo I, tal como hoy, vamos a encontrar recintos funerarios donde aparecerían inhumaciones y cremaciones, ¿no? Normalmente siempre va a predominar, o vamos a constatar, el predominio de la incineración. Vemos una imagen de la intervención arqueológica, de la planimetría y las 53 tumbas que fueron excavadas. 32 de ellas tenían ajuar cerámico, 8 de ellas no presentaban ajuar y 13 tumbas pues, no tenían depositado material cerámico, ajuar funerario. Esto, que este caso concreto de la necrópolis de la Constancia, este fenómeno se traslada al resto de necrópolis, ¿no? Hay una pluralidad total, no hay un patrón que se repita de manera continua, es decir, que hay una elección total por parte del difunto a la hora de elegir el ajuar funerario y dentro de esa elección sí hay una tendencia que es lo que hemos denominado como ajuar tipo y volvemos a decir que precisamente es aquí en la Constancia cuando parece evidenciarse. Con ajuar tipo clásico nos referimos al conjunto de copas, platos y vasitos que vamos a encontrar en el interior de algunas tumbas. Aquí teníamos el caso de 53 tumbas. Hemos visto cómo 32 de ellas van a depositar diverso material cerámico, pero vamos a encontrar ese patrón que se repite en 9. ¿Qué quiere decir? Que no aparece en las 32, aparece en 9, ¿no? Pero bueno, no deja de ser indicativo porque no solamente sería en la Constancia, sino en más necrópolis, con un pequeño porcentaje. Pero vemos cómo hay un predominio del uso de este material, ejemplificado, como hemos dicho, en platos, vasos y vasitos. Vemos también restos de ungüentarios en vidrio que están rubefactados, ¿no? por el fuego. Tenemos que decir que esta vajilla que quiere colocar no deja de ser una vajilla cerámica, un servicio de un plato, una copa de mayores dimensiones y un vasito que es más pequeño, forma una vajilla que tenemos que pensar que esa vajilla va a acompañar al difunto en el más allá, ¿no? Ahora veremos más adelante su significado. Aquí vemos, por ejemplo, en otro enterramiento, en el enterramiento 23, como es otra cremación. Aparece en el extremo un plato quemado. No hemos dicho la producción cerámica, es una producción cerámica denominada Peñaflor. No quiero entrar tampoco en muchos tecnicismos. También se conoce como sigilata hispánica precoz. Y bueno, es una vajilla que algunas piezas se producirían indudablemente en nuestra ciudad y están imitando productos venidos de Roma, ¿no? De nuevo, la presencia, ¿no? de ese juego de plato, vaso y vasito de menores dimensiones. Tenemos que pensar que todo el ajuar funerario va a tener una simbología, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, está acompañado de otros elementos. Vemos el borde de una ánfora en el dibujo, porque en este caso hay que indicar que el difunto, los restos, se introdujeron en la base de una ánfora, quedaron allí recogidos en vez de emplear una urna. Y bueno, como decíamos, hay un deseo por parte del difunto de tener una vajilla
porque tenemos que pensar que el más allá para el difunto era un paso para otra vida, ¿no? No suponía la muerte, sino la pervivencia en el más allá, y en este sentido, pues él iba a necesitar de esta vajilla cerámica. Aquí tenemos un ejemplo del enterramiento 37, en este caso no una incineración, sino una inhumación. Vemos al individuo cómo presentó en el interior de la fosa lo que sería el ajuar funerario, compuesto por un plato. En esta ocasión sería en total 2 platos, una copa, una lucerna y diferentes elementos, ¿no? Como ollitas, cazuelas. Hemos dicho, el patrón tipo va a ser el juego compuesto por plato, vaso y vasito, pero también nos vamos a encontrar la presencia de 2 platos y una copa, que en este caso se le añaden más elementos. Ya hemos dicho que el ajuar tipo no lo íbamos a encontrar de manera reiterativa en todas las tumbas, sino que lo vamos a hallar en algunas de ellas, esa tendencia a su presencia, pero que van a jugar no solamente con el empleo de plato, vaso y vasito, sino que también en otras ocasiones van a añadir más elementos, como en este caso una lucerna de venera. Y bueno, decirles que la lucerna va a simbolizar a la luz, ¿no? Es el elemento que va a ayudar en ese camino a llegar al más allá, y el elemento que va a permitir iluminar al difunto en su otra vida. Aquí tenemos otra imagen de enterramiento tipo del enterramiento 38, donde de nuevo aparecen, junto con otros elementos, la presencia de platos y de copas. Vemos, siempre es más ilustrativo lo que es la restitución de las piezas mediante el dibujo, y aquí pues se ve cómo curiosamente íbamos a encontrar 2 platos tapadera. También encontramos 3 platos y 3 copas, ¿no? En total 8 piezas. Siempre el plato acompañado de la copa por la función de vajilla que ejerce. Y aquí vemos una de las tumbas más interesantes de la constancia, el enterramiento 25, donde pueden ver ustedes lo que sería la señalización de la tumba a la izquierda y a la derecha. Ven ustedes perfectamente cómo se trata de un bustum, es decir, en el interior de la fosa se realizó la incineración y luego se depositó el ajuar. ¿Por qué fue tan interesante? Pues porque la verdad muestra una gran riqueza en elementos. Ven aquí como en este caso van a emplear material importado. Las piezas cerámicas eran sigilata gálica, y la sigilata gálica va a sustituir en este caso la sigilata hispánica precoz, que era un producto local, ¿no? En esta ocasión viene de la Galia, y lo que sí hacen, aunque venga de la Galia, es precisamente emplear plato, copa y de nuevo otra copita de menores dimensiones, ¿no? El concepto de servicio de mesa, de vajilla, y de nuevo el empleo, como decimos, de este juego, ¿no? Aparte se le añaden lucernas, jarros, ungüentario, había incluso una cajita de plomo. Como decimos, fue un enterramiento muy interesante por todo el material cerámico que aportó. Y en este caso tenemos otra incineración, el enterramiento 10. Aquí aparecieron
recipientes en paredes finas, un plato tapadera y 2 copitas. Aquí estas 2 copitas nos van acompañadas de plato y copa de mayores dimensiones, que es lo que hemos definido como ajuar tipo clásico, pero de nuevo acudimos un poco a la idea, ¿no?, de heterogeneidad, ¿no?, en la conformación de los ajuares funerarios, aunque hay una pauta que suele darse, no es siempre la que se repite, ¿no?, puesto que en ocasiones el difunto se desmarca y elige otras piezas, ¿no? Los vasitos en paredes finas serían vasitos destinados a beber, y vemos también el extremo de una lucerna. Emaxa fue otra intervención arqueológica muy interesante por los hallazgos que les vamos a mostrar. Aparecieron evidencias funerarias, pero no tan prolijo como la Constancia ni como llanos del Pretorio. Puesto aquí lo que se excavó fue un busto que fue continuamente reutilizado, ¿no? Se llegaron a realizar hasta 5 incineraciones. En la primera de ellas ven ustedes el material cerámico, la ceniza y la presencia en este caso, de 2 platos, 2 vasos y 2 platos tapadera, como habíamos visto en la Constancia. Pero a ello se le añade lucernas, lebrillos, orzas, y vemos también un ungüentario en vidrio. La cronología esbozada fue de época de Claudio, a tenor del análisis del material arqueológico. La segunda incineración, vemos una imagen de ella, presentaba en este caso 4 platos con sus 4 copas y 3 copitas de menores dimensiones, 2 lucernas y lo que sería la urna y una horcita. Como decimos, un material arqueológico nada desdeñable, y que se pudo aquilatar la cronología, puesto que apareció un sextercio del 65 después de Cristo, acuñado en época de Nerón. Vemos una imagen de Roma y, como decimos, lo que sería la precisión de la moneda fue para nosotros un dato realmente importante. La tercera incineración, ven ustedes lo que sería la imagen de la misma. De ella se pudo recuperar la urna, una lucerna y un plato tapadera, ¿no? Hemos querido, aunque no presenta el ajuar típico, pero el interés del hallazgo, pues hemos querido presentar a ustedes el desarrollo de las 5 incineraciones. La cuarta incineración la tienen aquí ustedes, el material cerámico, vemos cómo sigue siendo presente, pero ya no encontramos ese patrón de ajuar tipo clásico que sobre todo deberíamos de encuadrar en torno a la primera mitad y tercer cuarto del siglo I después de Cristo. Y esta sería ya la quinta incineración, fechada posiblemente en época Flavia. La siguiente intervención a llanos del Pretorio fue una intervención muy interesante, como han tenido ustedes ocasión de comprobar con la comunicación o ponencia anterior a cargo del director de la intervención arqueológica, don Manuel Rubio. Los resultados de la intervención, lo que es el estudio ceramológico desarrollado por doña Liliana Hernández Lozano y por mí, tuvimos ocasión de presentar, como decimos, estos resultados en el congreso que tuvo lugar el año pasado y que ha cuajado con la publicación de los mismos. Aquí tienen ustedes una imagen cenital del desarrollo de la misma y lo que sería la planimetría con el desarrollo de los recintos y el número de tumbas excavadas en su interior.
De estos 13 recintos, al menos 2 de ellos presentaron material cerámico. En el recinto 1, con 10 tumbas, solamente se pudo constatar una de ellas con ajuar tipo, y en el recinto 12, con 11 tumbas, solamente pudimos constatar 3. Hay que decir que en estos recintos apenas presentaron las tumbas material cerámico como ajuar, y sí, la mayoría de ellos, en caso de presentar ajuar, en muchas ocasiones el ajuar consistía en un ungüentario de vidrio. En el caso del recinto 1, la tumba 1 sí presentaba este ajuar tipo dispuesto alrededor de la tumba. Aquí tenemos la tumba 1, donde pueden ustedes apreciar en torno a lo que fue la urna cineraria, la disposición de ese ajuar tipo clásico que hemos definido, y donde se pueden ver las 3 copas, los 3 platos y los 3 vasitos de menores dimensiones. Como hemos indicado, en el recinto 12 también vamos a encontrar ajuares funerarios, que en este caso lo van a conformar platos y copas, en concreto en 3 tumbas, la tumba 35, 36 y 41. Podemos ver cómo el resto de tumbas apenas hay material cerámico asociado. Aquí pueden ver ustedes una imagen de lo que sería la tumba con la urna y el material en el interior de la misma. Aquí en la tumba 36, donde podemos ver la cubierta de tébula y debajo cómo se disponía la deposición del ajuar y la incineración, vemos precisamente ese ajuar tipo con la presencia de 3 copas, 3 platos y 3 vasitos, ese ajuar clásico que en esta ocasión se acompaña de 2 platos tapadera, un vasito en paredes finas y una lucerna, como hemos ya indicado, símbolo de la luz, ¿no? Ese que va a ayudar en ese tránsito hacia el más allá. De nuevo, una imagen de la tumba 41 con el material, las 3 copas, los 2 platos y, bueno, en este caso, perdón, 3 platos y un vasito. Aquí hay una imagen de la ubicación de Camino Viejo de Almodóvar, con de nuevo una instantánea del monumento funerario que se excavó y que hoy en día lo podemos encontrar junto a la puerta de Sevilla. Y decir aquí que nos vamos a encontrar el ejemplo de este ajuar tipo en una excavación desarrollada a mediados del siglo XX, donde de nuevo vamos a encontrar esa reiteración y el empleo de lo que sería el plato, la copa y el vasito de menores dimensiones, que en este caso iría acompañado por un elemento un poquito más antiguo, como sería el barniz negro, y también vemos un ejemplo de un vasito en paredes finas. Otra imagen de lo que sería la necrópolis, donde en este caso se han incorporado toda una serie de ungüentarios. Bueno, y finalmente Avenida del Corregidor, que bueno, esto es el ejemplo de que vamos a encontrar algunas intervenciones donde pues es un poco más complicado encontrar ese ajuar tipo que hemos podido definir. Pero que bueno, esta necrópolis va a aportar elementos muy interesantes, como el desarrollo de un gran ustrina, donde se van a ir desarrollando toda una serie de cremaciones, y cómo no por ello vamos a dejar de ver toda una serie de elementos a modo de posiblemente de ofrenda que habría estado en la pira, puesto que nos vamos a encontrar elementos que van a estar quemados, y encontramos lo que serían los platos tapadera, los platos en sigilata hispánica precoz, las copitas, toda una serie de ungüentarios, hasta 21 ungüentarios se llegaron a recuperar. Es decir, aunque no se va a definir el ajuar clásico de copa
plato y vasito, sí van a aparecer todos estos elementos como ofrenda en estas ustrinas. Y aquí una imagen clásica un poco que ilustra, ¿no?, esas creencias del romano en el más allá, donde él tiene que tener su lugar de enterramiento, tiene que evocar el hogar, ¿no?, el hogar donde va a reposar su alma, y por eso vamos a encontrar como todas estas tumbas van a tener una idealización, un esquema de casa, ¿no? Vemos dos tégulas que representan, podríamos decir, una casa, ¿no? No olvidemos las techumbres de las casas romanas, y en el interior, si levantáramos la cubierta de esas tégulas, vemos los restos del individuo incinerado y de cómo se ha colocado como ajuar lo que sería una lucerna y un ungüentario de vidrio. Ya estamos en el tránsito del siglo I al II, donde esa heterogeneidad en la composición de los ajuares se evidencia, sobre todo en el paso del tiempo, y ya se va perdiendo ese esquema de ajuar tipo compuesto por plato y vasija. Habíamos visto en la constancia cómo aparecía material cerámico, inhumaciones. Aquí en Corregidor exactamente igual vamos a encontrar incluso sigilata hispánica de tricio, ¿no?, en el interior de la inhumación, y no solamente lo que sería un gran plato, sino también una lucerna, ¿no? Y bueno, y un vasito muy interesante con decoración pintada que evoca a la cerámica de tradición indígena. Por lo tanto, vemos cómo la presencia de vajilla, la presencia de cerámica va a ser habitual, no solamente en las incineraciones, sino también en las inhumaciones de época altoimperial. Y bueno, vemos aquí por el hallazgo de nuevo, le tenemos un gran cariño, sobre todo con esta imagen recordar a doña Isabel Gutiérrez Deza, que excavó conmigo lo que fue la necrópolis de Corregidor, y que a ella se debe precisamente la presencia de estas terracotas en una tumba infantil con una serie de muñequitas. El profesor Vaquerizo lo ha estudiado en profundidad, y aquí vemos una imagen, ¿no? Vemos esa riqueza, esa pluralidad a la hora de conformar los ajuares, y cómo también va a depender en ocasiones, ¿no?, el tratarse un individuo infantil, cómo se puede modificar la composición del ajuar. Y bueno, una última instantánea de Avenida del Corregidor, donde sí vamos a ver depositado la presencia en ocasiones del plato, del platito, de lucernas, como tenemos ocasión de verlo aquí en detalle. Y por último hemos querido, para finalizar, traer esta imagen de Colonia Patricia Córdoba, un poco para ejemplificar nuestras conclusiones. No debemos de olvidar que estamos en la capital de la Bética, que era una de las provincias más ricas del Imperio Romano, y bueno, van a venir gentes de todos los rincones del imperio. Era una ciudad, como decimos, muy rica, muy dinámica, y precisamente se va a evidenciar en las prácticas funerarias esa gran diversidad, esa heterogeneidad. Aunque hemos apreciado cómo en el siglo I, en el momento central del siglo I, hay un ajuar tipo que lo distinguimos en algunas necrópolis, en algunas tumbas, pero realmente la nota dominante va a ser la elección del difunto y la heterogeneidad en la composición de los ajuares funerarios, ¿no? Este ajuar tipo de plato, vaso y vasito no lo vamos a encontrar ni mucho menos en todas las tumbas, sino en algunas de ellas, ¿no? Y como decimos, responde ante todo
a la libre elección del difunto, que en un momento dado elige esta vajilla para aprovisionamiento en su vida en el más allá, ¿no? Él tiene que garantizar su estancia en ese mundo desconocido y sobre todo también el poder participar luego en las festividades que van a venir después de la muerte y después del entierro, ¿no? Toda una serie de festividades que van a desarrollar la familia y que van a compartir con el difunto a través de los banquetes funerarios. También aquí la vajilla va a ejercer una labor muy importante y va a aparecer en las diferentes colmataciones de las necrópolis excavadas. Finalmente, mostrar mi agradecimiento de nuevo a la doctora Ruiz Osuna por habernos invitado y espero que le haya gustado esta presentación. Buenas noches y un saludo a todos.